Entonces, ahí está mi guitarra. El sonido se origina por la vibración de un objeto como las cuerdas de la guitarra y puede ser entendido como un frente de onda esférico que se propaga por un medio físico como el aire o el agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo toco una cuerda de mi guitarra, lo que hago es que esta cuerda se pone a vibrar. Por lo tanto, hay ondas que viajan a lo largo de esta cuerda. Pero, estas ondas, ¿de qué tipo son? Tienen un límite acá. Si se fijan aquí, las cuerdas de la guitarra están agarradas a este punto y a este punto de acá. No sé si lo alcanzan a ver en el video. Bueno, ustedes se imaginan como una guitarra. Lo pueden ver también acá, que las cuerdas de la guitarra están fijas en dos extremos. Entonces la onda no puede salir de ahí. La onda viaja a lo largo de la cuerda y por lo tanto es una onda estacionaria. Sin embargo, cuando esta cuerda se mueve, le pega a las partículas que tiene a su alrededor, que son partículas de aire. Y es ahí entonces cuando se genera el sonido que viaja a través del aire, porque la cuerda de la guitarra, al estar moviéndose, le está pegando. Y eso pasa cuando ustedes tocan una cuerda de la guitarra, cuando le golpean alguna superficie, por ejemplo esta de acá, lo que va a pasar es que esta superficie va a vibrar y esa vibración le va a pegar a las partículas del aire. Y así entonces se genera el sonido, por lo general. O en el ejemplo que habíamos visto aquí, yo les mandé la semana pasada, creo, que era del platillo de batería. Ahí el platillo de batería vibrando le pega al aire y eso genera el sonido que se mueve, ¿bien? Y eso pasa entonces cuando ustedes tocan guitarra o cualquier otro instrumento. Tengo algún instrumento de viento acá. Pero puedo inventar uno, que es justamente el experimento que aparece acá. El experimento acá dice una botella, un tubo de ensayo y una banda elástica. Entonces ustedes con una banda elástica la pueden hacer vibrar y si es que hacen tensar el elástico más o menos van a obtener un sonido que es de una altura distinta. Y eso es justamente lo que vamos a explorar ahora, que son las distintas propiedades físicas del sonido y cómo se relacionan con las propiedades físicas de las ondas en general. Así que si me dejan ir a buscar una botella con agua, vuelvo en un momento. ¿Por qué es esto de la botella con agua? Porque a una botella con agua le pueden sacar distintos sonidos. Para eso voy a necesitar tomar un poco del agua, pero ustedes pueden probarlo llenando una botella con agua o llenando varias botellas con agua a distintas alturas y ver qué pasa si soplan en la parte de arriba y pueden obtener distintos sonidos. Y a medida que ustedes van tomando agua y baja el nivel, van a obtener sonidos de distinta tonalidad. Entonces ahora vamos a estudiar justamente a qué es lo que nos referimos con esas distintas tonalidades y cómo se relacionan con las propiedades físicas de las ondas que habíamos visto antes. Bien, entonces, gráficamente, el sonido se ve a escala microscópica, claro, de esta manera. Cada puntito celeste de estos es una partícula o molécula que se encuentra en el aire. Bien, Hans dice, ¿está fresca el agua, profe? Sí, es agua a 3 grados Celsius, que es la temperatura a la que tengo en mi refrigerador. Las moléculas de aire cercanas a la fuente sonora vibran y esa vibración se transmite como una sucesión de compresiones y descompresiones. Imagínense que están ustedes en un concierto, todas las personas a la misma distancia y de repente un grupo de personas comienza a moverse hacia adelante y hacia atrás y eso empuja a otras personas que va a hacer que las personas que están más adelante o más atrás se acerquen y se alejen a medida que se van acercando, se van moviendo hacia adelante o hacia atrás las personas que comienzan a generar el movimiento. Una manera de entender también esto es de muchos resortes pequeños o muchas partículas que están unidas por resortes. Entonces ustedes generan una perturbación en un punto, por ejemplo, le pegan a una pelota de las que están unidas por resorte y toda la red se comienza a mover siguiendo el movimiento que ustedes generaron. Lo mismo ocurre en este caso. Entonces, a escala muy, muy, muy pequeña, ustedes tocan la cuerda de la guitarra y la cuerda se va a mover, como les decía, para arriba y para abajo, pegándole a las partículas del aire. Por ejemplo, cuando la cuerda sube, le pega a las partículas que están arriba, va a bajar
esas partículas tienen un momento para relajarse, vuelven a su estado original, al que les gustaba estar, pero la cuerda después vuelve a subir, así que les vuelve a pegar. Y eso genera una onda que se mueve, y la onda se ve como una serie de compresiones, que es donde las partículas están más juntas acá, o rarefacciones y descompresiones, que son donde las partículas están más separadas. En base a eso, entonces, podemos decir que el sonido es una onda longitudinal, porque la onda se mueve, en este caso, hacia allá. Voy a intentar dibujar una flecha. Y la perturbación ocurre en la misma dirección en la que se mueve el sonido. Entonces, dibujar flecha, línea verde, y hacia allá. Entonces, hacia allá, donde está la flecha verde, si es que le aparece la flecha verde porque tenía algunos problemas con que aparezcan, es hacia donde se mueve el sonido. Y si ustedes se fijan, la compresión y decompresión ocurre en la misma dirección en la que se está moviendo el sonido. No es como las otras ondas que se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero avanzan hacia allá. Esta también avanza, pero las partículas se mueven hacia adelante y hacia atrás, en la misma dirección de la flecha. ¿Bien? Bien. Entonces voy a dejar esa flechita ahí. Preguntas. Profe, ¿el reloj con las pelotitas también cuenta? ¿Cuál es el reloj con las pelotitas? No tengo idea cuál es ese. ¿Puedes elaborar un poquito más en el ejemplo? Vamos a ver entonces a borrar esto. No sé cuál es el reloj con las pelotitas al que se refiere su compañero. Entonces, hasta el momento tenemos que el sonido es una onda longitudinal. El sonido necesita entonces un medio por el que moverse. No podemos tener sonido en el vacío. Y por lo tanto el sonido también es una onda mecánica. Hans dice, ese donde se golpea otro lado con una pelotita, la pelotita al final se mueve. Tú quieres decir esto, déjame ir a buscarlo. Tengo una de esas, pero no un reloj. Tengo un montón de artilugios físicos acá. Voy a ponerle pausar esto, no, detener para poder ver mi cámara bien. Lo que su compañero Vicente Jarpa se refiere es esto de acá, que es una cuna de Newton. Y esto lo van a ver ustedes el próximo año porque sirve para ver la conservación del momentum lineal o de energía cinética. Pero no es un reloj, así que no le crean. Y esto no es tan bueno de todas maneras porque después las pelotitas se siguen moviendo juntas. Pero en fin, vamos a volver a compartir el libro. Entonces, hasta el momento tenemos que el sonido es una onda mecánica. Es el péndulo de Newton, no, se llama cuna de Newton. Bueno, capaz que en algún lado le digan péndulo de Newton. Es una onda mecánica y una onda longitudinal, porque hacia donde se mueve la onda es también hacia donde se perturban las partículas del aire o del medio que sea el que estén transmitiéndose el sonido, porque el sonido también se transmite por medio de los sólidos. Si ustedes viven en un departamento deben escuchar muchas de las cosas que hace la gente del departamento de arriba, o se transmite por medio del agua. Por lo mismo ustedes pueden escuchar lo que pasa dentro del agua una vez que están adentro. Ustedes, si es que quieren representar una onda sonora, como dice aquí, los montes del gráfico deben coincidir con las zonas donde se comprime la onda de sonido y los valles con las donde están menos densas o con las zonas de rarefacción. Es importante señalar que esta manera de representar una onda es convencional. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene por qué ser así, sino que simplemente acordamos que fuera de esta manera, por lo que podría considerarse al revés y no estaría mal. Entonces, fuentes sonoras, como les dije, puede ser la guitarra, puede ser cualquier material que vibre. Todo objeto material que vibre eventualmente puede ser una fuente sonora, como una moneda que cae al suelo, un parlante, que el parlante lo que hace es que se mueve para adelante y para atrás, un instrumento musical o la voz humana, entre otras. Bien, y aquí hay explicación de dos fenómenos de generación de sonido. Mary Díaz dice, profe, ¿por qué se llama onda longitudinal? Porque el movimiento de las partículas que genera esta onda va en la misma dirección en la que se mueve el sonido y a eso hace referencia la palabra longitudinal, que son
dos movimientos que apuntan en la misma dirección, a diferencia de la onda transversal. Voy a retroceder un poco acá, que es el otro tipo de ondas con respecto a cómo se mueven. Estos son los modos de vibración. Las transversales son cuando ustedes tienen algo como una cuerda, por ejemplo esto de acá, y yo lo muevo para arriba y para abajo. Creo que esto puede ser muy corto, pero esto lo muevo para arriba y para abajo, pero eso va a generar una onda que se mueve hacia adelante en la cuerdita o en el tirante del polerón. Eso no lo pasamos en la clase pasada, lo vimos hace 2 clases, o 3, si es que la memoria no me falla. No, creo que hace 2 clases, porque la clase pasada hicimos una guía de ejercicios, donde repasamos lo de frecuencia y esas cosas. Se llama onda longitudinal entonces porque la onda avanza en el mismo sentido donde se perturba el material que está moviéndose, que en este caso pueden ser partículas de aire, agua u otras cosas. Bien, entonces ¿cómo funciona un parlante? En un audífono radio de parlante, la energía eléctrica que viaja por los cables del parlante se transforma en energía mecánica cuando vibra la membrana que tiene el parlante. Y en la voz humana se produce la vibración de una serie de repliegues musculares conocidos como cuerdas vocales. Entonces ustedes pueden darle distinta entonación a su voz si es que controlan cómo es que se tensan las cuerdas vocales que tienen ustedes en su garganta. Bien, esto muestra más o menos la posición aproximada de las cuerdas vocales. Vamos a saltarnos esta parte de cómo percibimos el sonido y vamos a llegar a qué sonidos podemos percibir, porque esto tiene que ver con cómo se relacionan las características que vimos antes de el sonido, de las ondas, perdón, con las características del sonido. Bien, en la naturaleza no todos los animales perciben las mismas frecuencias sonoras. Bien, hay animales que pueden percibir frecuencias que nosotros no escuchamos. No sé si conocen, por ejemplo, los silbatos para perros. Hay algunos silbatos para perros que pueden generar una frecuencia que es muy difícil para el ser humano escuchar. Bien, eso es uno de los ejemplos. Los sonidos cuyas frecuencias son inferiores a los 20 Hz, recuerden que Hz era la unidad en la que medíamos la frecuencia de los sonidos, perdón, la frecuencia de las ondas, se denominan infrasonidos, y los superiores a 20.000 Hz o 20 kHz, recuerden que ahí los multiplicadores de las potencias de 10 se llaman ultrasonidos. Los elefantes pueden percibir frecuencias menores de 20 Hz y de hecho lo usan para comunicarse. Convencionalmente el ser humano puede percibir sonidos entre los 20 Hz y los 20 kHz, aunque ese rango varía de persona a persona y con la edad, a medida que va aumentando la edad de una persona, o sea, se va haciendo más anciana, este límite superior va bajando. Y eso también se acentúa si es que ustedes escuchan música muy fuerte, o mucha música, como nos dijo. Bien. Los gatos pueden detectar frecuencias sonoras entre los 30 Hz y los 50.000 Hz, y hay algunas especies de polillas que pueden llegar a percibir ondas sonoras de 300.000 Hz. Los delfines, así como otros cetáceos, utilizan ondas de ultrasonido para cazar a sus presas, y el sistema que emplean se denomina ecolocalización, muy parecido a lo que hacen los murciélagos también. Pueden generar ondas de sonido que rebotan y escuchan esas ondas de sonido. Ese sistema también se llama sonar. Bien, entonces, ¿cómo es que se relaciona esto con qué sonidos escuchamos? Hay distintas propiedades que son las que vamos a ver ahora. El timbre, el tono y la intensidad. Y esto lo vamos a relacionar con las propiedades de las ondas que habíamos visto antes. Vamos a partir por el tono y la intensidad, que son las más directas. Bien, el tono de un sonido se refiere a cuán agudo o grave es este. Recuerden que grave es que sea un sonido con muchos tonos muy bajos, mientras que agudo es un sonido con tonos muy altos. Yo no puedo hacer tonos muy agudos, por ejemplo. Ahí depende de persona a persona. Bien, por ejemplo, voy a buscar nuevamente la guitarra. Y voy a tener mi teléfono también porque les voy a mostrar cómo cambian las frecuencias. Bien. Entonces, el tono se refiere a qué tan grave o agudo es el sonido que se genera. Por ejemplo, esa cuerda es grave en comparación con esa, que es más aguda. Bien, por lo tanto, físicamente la frecuencia de un sonido agudo es mayor en relación con el sonido grave, tal como se muestra en esos gráficos. El gráfico celeste es el del sonido grave, que tiene una frecuencia baja comparada con la del sonido agudo, que es más agudo
y se siente más agudo, perdón, porque tiene una frecuencia mayor. Entonces yo aquí en el teléfono tengo una aplicación que me permite medir las frecuencias de los sonidos. Yo les voy a después compartir cómo se llama. Entonces, acústica, autorrelación. Ya. Esta la voy a poner aquí en el teléfono. Tiene una frecuencia de 160 Hz, mientras que una más aguda tiene una frecuencia de 320 Hz, por ejemplo. Debe haber estado mal en la primera medición, no pueden ser 160 Hz. Sí, ahí sí. La primera en 80 Hz. Entonces ustedes ahí pueden ver que notas más graves tienen menor frecuencia. Profesor, ¿y para qué se ocupan los decibeles? Ah, ahí vamos en un momento. Bien, ahora por mientras estamos viendo tonos agudos o tonos graves. Entonces, menor frecuencia implica un sonido más grave, por lo general. Y ustedes ven acá que este sonido es de 60 Hz más o menos. ¿Puedo tener sonidos más graves? Sí, si es que yo desafino adrede la cuerda de la guitarra, voy a tener cada vez sonidos más graves. Y voy a volver a dejarlo como estaba. Bien, entonces, vamos al siguiente punto, que era el que está relacionado con lo que decía Freddy. Los decibeles se usan en la segunda característica del sonido, que es la intensidad. Es la característica que nos permite reconocer cuando un sonido es fuerte o débil. Bien, y eso es independiente ahora de la frecuencia, solamente tiene que ver con la amplitud de la onda. El gráfico de una onda sonora intensa, como la que está en anaranjado acá, tiene mayor amplitud que una menos intensa. Y eso es, entonces, si una onda suena más, si un sonido, perdón, es más fuerte, más bajito. Entonces los sonidos más fuertes tienen mayor amplitud. Y la intensidad del sonido es ascendido en decibeles, que es una fórmula que no vamos a ver en este momento, porque ustedes necesitan saber un poco más de matemática para trabajar. Es que en algún momento, en alguna de sus carreras en un futuro, tienen algún ramo de acústica o algo así, ahí les va a aparecer. Las ondas no es solo el sonido, ¿cierto? Claro que no. Hay otras ondas, como las ondas de luz. Pero ahora estamos viendo los ejemplos en particular del sonido y las características de este. Hans dice sonidos blancos. ¿Cómo serían su onda? Ruido blanco es cuando ustedes suman sonidos de muchas ondas distintas para que les dé un sonido como cuando la tele no está sintonizada, cuando la radio no está sintonizada y suena... Eso es un ruido blanco. No es un sonido en particular, sino que son muchos que se suman. Porque los sonidos se pueden sumar. Y eso es justamente lo que tiene que ver con la tercera propiedad que está acá, que es el timbre. El timbre es la característica del sonido que nos permite reconocer entre distintos instrumentos y la voz de una determinada persona. En estos dos casos que teníamos antes, déjenme poner esto al medio para que aparezcan los dos casos. Si ustedes se fijan, apareció una onda que llamamos una onda pura, que la onda simplemente va hacia arriba y hacia abajo y se repite, está de manera casi perfecta, entre comillas. Es una onda sinusoidal, como les comentaba. Sin embargo, las ondas en la realidad no son tan simples como eso. Son bastante más complicadas y son parecidos a los gráficos que podemos ver acá. Profe, esto se pasa en música también, pero no en música en el colegio, más bien en las carreras de música en la universidad. Entonces, si es que ustedes tocan una guitarra, o si ustedes escuchan una guitarra, pueden identificar, ah, mira, eso suena como una guitarra. Pero si ustedes tocan algún otro instrumento, sin ver qué es lo que están tocando, pueden identificarlo. Lo mismo pasa con las voces. Ustedes saben cómo identificar voces de otras personas. Y eso pasa porque cada voz o cada instrumento tiene un timbre distinto. ¿Bien? A ustedes se lo pasaron a séptimo octavo. Ah, ¿verdad que antes ustedes tenían música teórica, no instrumental solamente? Entonces sí, puede ser que se lo hayan pasado. El timbre es importante porque es una característica de distintos instrumentos que hace que se pueda reconocer cada uno de ellos.
Entonces ahí vemos que estas ondas que veíamos antes son idealizaciones, no son ondas perfectas y son muy raras de encontrar en la naturaleza. Por lo general ustedes cuando hablan, la forma de su onda no va a ser una de esas, sino que va a tener estas distintas desviaciones de una onda perfecta, que eso el oído lo capta y hace que el sonido de cada cosa sea distinto. No es lo mismo que, déjenme ver si es que puedo encontrar el sonido de un piano acá. No lo puedo poner en YouTube. Eso voy a probar. Denme un momento, voy a pausar esto para buscar. Instruments waveform. Bien. Lo que no sé qué va a pasar, y con esto me gustaría que tuvieran paciencia un momentito, es con el sonido de este video. Así que va a aparecer, es lo que va a aparecer a ustedes o no. Share Computer Sound. Eso voy a compartir este video con sonido, que tiene subtítulos en inglés. Pero yo les voy a ir explicando lo que pasa. Hello, and welcome to Where Music Meets Science. My name is Scott Laird, and I'm a music instructor at the North Carolina School of Science and Math. In our last lesson, we learned about by looking at a perfect Entonces wave. ahora les vamos a mostrar una onda This perfecta. diagram represents a sine wave. It is a perfect wave. Let's listen to it. Es una onda perfecta, y así se escucha. Pero bien, esa nota, déjenme cachar cuál era. Muy parecida a esa nota. Ah, se escucha con eco, sí, perdón, porque yo estoy con... Un momento, voy a buscar mis audífonos. Entonces ahora que tengo mis audífonos, debería poder escucharse bien. Ya, un momento. Entonces ahora tengo que conectar. Ya, entonces, conectar. Let's listen to it. No, sigue sin escucharse ahí interactuar Zoom. Entonces, esa onda que ustedes escuchan, ustedes podrían identificarla si es que la toca una guitarra. Más o menos esa, ¿no? Entonces es claro si es que eso lo reproduce una guitarra, un piano, una flauta, cualquier otro instrumento. Notice that there are no imperfections in the shape of the Entonces, wave, como pueden ver, and it no is hay not very imperfecciones pleasing to en hear. esa forma de la This onda. represents a pure, single frequency and really doesn't occur naturally on its own in Entonces, our ¿qué ocurre? world. Esta es una onda que tiene una sola frecuencia y que The es muy sine raro wave que was ocurra en la generated naturaleza. by a computer. It is the frequency 220 hertz, which we discussed in the previous lesson. Entonces esto tiene una onda de I have chosen 220 this Hz. frequency to use today because it's in the middle of the musical range and many Y esto es una instruments can onda play que this tiene esta pitch. frecuencia. Let's review the parts of the wave. The high point of the wave represents in the Entonces wave. aquí This bla bla bla, loud eso y ustedes lo shrieks we look conocen, es la is amplitud. represented by a big portion Ya. cello. Entonces, ¿cómo se ve
cuando un cello, que es un instrumento de cuerda, que parece un violín más grande, pero que se toca estando en un asiento, cómo se ve la onda que genera eso. Now, let's look at the wave Si le that quito is el audio del generated. video, ya, bien, se van a perder una pequeña dimensión. Entonces, una onda de 220 Hz generada por un cello se ve así. Esta parte sí lo voy a poner el audio. Generated by a cello. Notice that the wave No, pero no has suena. many Pensé que more tenía el sonido del angles cello. Ya. En fin, esto entonces, estas dos ondas tienen un sonido que es principalmente de 220 Hz. Tenemos la onda que es el seno perfecto acá, una onda sinusoidal, que genera el sonido que yo les había comentado antes. Este es un cello que genera también una onda que suena como 220 Hz. Lo que ocurre es que este instrumento, por cómo está construido, por la forma que tiene, por la forma que vibra la cuerda y todo eso, genera una onda que no es perfecta, sino que tiene todas estas imperfecciones, y esas imperfecciones, que de hecho la palabra imperfección tiene una connotación muy negativa, muy fea, muchas veces, le dan una exquisitez al sonido y que hacen que sea un sonido reconocible. Y lo mismo va a pasar con el sonido de sus voces o de otros instrumentos. ¿Bien? Entonces, estas imperfecciones hacen que el sonido sea reconocible como el de un instrumento en particular. Vamos a ver si aquí tenemos otros ejemplos a lo largo del video. ¿Las ondas perfectas son para ópera? No, las ondas perfectas son como las que se reprodujo antes, el sonido, con este sonido. Que muy rara vez son usadas en música, en ningún tipo de música. ¿Okay? Siempre se privilegian ondas que tengan otras características, otras imperfecciones que las hacen al final más interesantes con las personas. Bien. Entonces, eso es el timbre y que tiene que ver con la forma de la onda y distintas formas de la onda, aunque tengan una frecuencia grande, frecuencia principal,